Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Ahora vamos a analizar la guía 13 de la fase 3, semana 13, de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Antes de iniciar, recordarles que si no se han suscrito al canal, por favor se suscriban, que me dejen el like en el video, por favor, que activen la campanita de notificaciones para que les caigan notificaciones de futuros videos y que si pueden compartir con alguien más el video, por favor me ayuden compartiendo. Dicho esto, ahora sí, iniciamos el análisis de la guía, ubicándonos como siempre en el cuadro de contenidos. En el cuadro de contenidos nos encontramos que continuamos con la unidad 6, denominada Literatura del Realismo. Los contenidos a estudiar en esta ocasión son la producción de textos con intención literaria, el español estándar y los cambios semánticos dentro de estos, las causas, formas de los cambios semánticos y el referente y contexto de la comunicación. ¿Qué se espera de usted al terminar la guía? Se espera que usted pueda realizar la revisión, corrección y publicación del cuento realista que comenzó en la guía anterior. Aclarado esto, pasamos a la actividad 1. En la actividad 1 se le indica lo siguiente: realiza las siguientes actividades con ayuda de tu familia. La primera indicación que se le da es: recuerda que en la guía anterior desarrollaste las etapas correspondientes a la planificación y textualización de tu cuento realista, por lo que en esta guía realizarás las etapas que corresponden a la revisión de tu texto, que comprenden corrección, edición y publicación del mismo. También conocerás en qué consiste el español estándar y estudiarás un poco sobre los cambios semánticos. Luego de la indicación se le proponen algunos ejercicios a desarrollar y el primero lo tenemos por acá. Número 1. Para comenzar, pregunta a tus familiares qué elementos o pasos creen que son importantes al revisar un texto. Escribe en tu cuaderno la información recopilada, luego elabora un listado con los pasos que consideres necesarios. Bueno, acá claramente lo mandan a consultar con su familia qué opinión tienen ellos acerca de los pasos que se deben realizar para la revisión de un texto. Una vez usted haya ido a consultar con su familia, va a anotar esas respuestas que le dieron y va a agregar algunas que usted considere adecuadas. Entre las posibles respuestas que pudiéramos obtener de ellos es que el cuento suene bien, que presente buen uso de la ortografía, que aplique la lógica, que sea coherente, que se perciba en el texto el buen uso de la gramática, entre otros aspectos que posiblemente le van a sugerir. Esos son a grandes rasgos los que se esperaría que nos propongan. En el punto 2 le indican que consulten nuevamente a sus familiares si conocen algunas palabras que se empleen con un significado diferente al habitual en algunas situaciones. Por ejemplo, la palabra león. Cuando se usa esta palabra en la siguiente expresión, él es un león para los negocios, donde la palabra león no está haciendo referencia al animal, sino a una cualidad de bueno o implacable que presenta una persona para actuar dentro de los negocios. Le piden que luego de que pregunte a su familia, elabore un listado en su cuaderno y que les pregunte cuáles creen que son las causas de dichos cambios. Entre las propuestas para este tipo de palabras tenemos las siguientes. Por ejemplo, tenemos la palabra sal, que se puede usar en dos contextos diferentes. El primero es el verbo salir, por ejemplo, cuando alguien le dice sal de mi casa. Y tenemos el otro uso de la palabra sal, que es referente al mineral. Por ejemplo, cuando decimos le falta sal a la sopa. También tenemos la palabra vino, que puede usarse haciendo referencia al verbo venir. Podríamos usarlo en una oración diciendo: mi tía va a venir a la casa. También podemos usar esa misma palabra haciendo referencia a la bebida. Podemos usar esa palabra en una oración diciendo: él ya no toma más vino. También tenemos la palabra salida, que se puede usar haciendo referencia a una puerta. Usándola en una oración podríamos decir: ella está buscando la salida.
Esta misma palabra hace referencia a un puerto de un aparato y lo podemos usar en una oración, por ejemplo, diciendo a la bocina ya no le funcionan las salidas. Acá algunos ejemplos de esas palabras que conservan su escritura, pero adquieren diferentes significados de acuerdo al contexto en que se usen. Analizado esto, ahora sí podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 le sugieren lo siguiente. En esta actividad conocerás en qué consiste el español estándar y para ello lee la siguiente información. La información se presenta a continuación, pero antes de analizarla vamos a verificar el cuadro informativo que se nos presenta del lado izquierdo de la pantalla. Tenemos acá el cuadro informativo con algunos conceptos y su definición. Primero, el significado de estándar. Estándar hace referencia a algo que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Es un modelo a seguir. Luego tenemos el concepto de diasistema. Diasistema es definido como un conjunto más o menos complejo de dialectos, niveles y estilos de lenguaje. Luego tenemos el concepto de dialecto, definido como la variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. Ahora que ya tenemos claro en qué consisten esos conceptos, podemos iniciar el análisis del texto referido al español estándar. El español estándar se nos describe como la forma controlada o estándar lingüístico establecido por los organismos competentes, entre los cuales podemos mencionar la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Este estándar con carácter normativo a partir del diasistema del español. Esto significa que no se crea por convención social de una comunidad de hablantes, sino como una consecuencia de una actuación expresa sobre el lenguaje. Su objetivo es el de convertirse en una lengua superadora de la diversidad, una lengua común para todos los hablantes. Como modelo de lengua fijo, tiene una variación interna mínima y no está sujeto a las leyes naturales de cambio lingüístico. Para que el español estándar mute, es necesario que los organismos competentes lo modifiquen expresamente, a menudo para adecuarlo a los cambios que se han asentado en la lengua natural o para adecuarlo a nuevas necesidades, tanto políticas, educativas, económicas o sociales. Se aprende tras largos años de instrucción y su dominio es con frecuencia un requisito socialmente importante para desempeñar correctamente algunas profesiones o actividades prestigiosas como la docencia o la comunicación mediática. Las variedades dialécticas del español a lo largo del mundo hacen imposible que un español estándar sea representativo para todos los países, por lo que se han establecido 3 españoles estandarizados. El primero es el español de España, el español propio de España o europeo. Este se ha creado para España y Andorra, así como para el español estudiado en Europa. Tenemos, por otro lado, el español rioplatense, que ha sido creado para Argentina, Paraguay y Uruguay. También tenemos un español estándar para el resto de países como México, Estados Unidos, Canadá, América Central y el resto de países de Hispanoamérica, basado este tipo de español principalmente en el mexicano. Luego de haber analizado la información, se le pide que a partir de la información leída desarrolle en su cuaderno lo que se le pide a continuación. En el punto 1 se le pide explicar a sus familiares con sus propias palabras qué es el español estándar y que luego de que lo explique usted escriba en su cuaderno la propia definición. Para darnos una idea de lo que es el español estándar, vamos a decir que es el conjunto de normas lingüísticas determinadas por los organismos competentes. Ya decíamos en la lectura, la Real Academia de la Lengua Española y también la Asociación de Academias de la Lengua Española. Estas normas o reglas han sido creadas para servir como modelo a seguir en cuanto al uso correcto del español. Además, no responden a las necesidades o demandas de una comunidad específica. Por el contrario, estas normas buscan dar respuesta
a las necesidades diversas de los hispanohablantes. En el punto 2 le piden que según el texto responda qué se necesita para crear modificaciones en el español estándar. En el texto encontramos que para que el español estándar mute es necesario que los organismos competentes lo modifiquen expresamente. A menudo esto se hace para adecuarlo a los cambios que se han asentado en la lengua natural o para adecuarlo a las nuevas necesidades políticas, educativas, económicas o sociales. En el punto 3 le cuestionan acerca de por qué se han establecido 3 españoles estandarizados en lugar de uno solo. Le piden que explique. Se han establecido 3 españoles estándar en lugar de uno debido a que la variedad de dialectos del español a lo largo del mundo hacen imposible que un español estándar sea representativo para todos los países, razón por la cual ha sido necesario determinar 3 variantes. Estas variantes son el español de España, el español rioplatense para Argentina y un español estándar para el resto de países hispanohablantes como por ejemplo México, Estados Unidos, Canadá, toda América Central y otros países que también hablan español. Este último ha sido creado básicamente tomando como modelo el español usado y hablado en México. Respondidas las preguntas, podemos pasar a la actividad 3. En la actividad 3 se les indica: ahora estudiará sobre los cambios semánticos y para ello lee la siguiente información. Antes de comenzar el análisis del texto, como siempre, vamos a revisar el cuadro informativo que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla para revisar los conceptos que se nos muestran y sus definiciones, ya que vamos a encontrar estos conceptos presentes en el texto. Tenemos por acá el cuadro. El primer concepto es referente. Se define como la realidad extralingüística a la que remite un signo. Luego tenemos fonética, definida como la parte de la gramática que estudia los mecanismos de producción, transmisión y percepción de la señal sonora que constituye el habla. Luego tenemos la expresión etimología popular. Esta se define como la interpretación espontánea que se da vulgarmente a una palabra relacionándola con otra de distinto origen. Continúa el cuadro y se nos presentan algunos otros conceptos, en este caso son conceptos de figuras literarias. Tenemos la elipsis, es una figura de omisión de un segmento sintáctico cuyo contenido se puede recuperar en el contexto. También tenemos la metonimia, considerada un tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa. El autor por sus obras, el signo por la cosa significada, etc. Establecido esto, ahora sí podemos pasar a analizar el texto que se nos presenta acerca del cambio semántico. El cambio semántico es entendido como el cambio que afecta el significado y ocurre cuando una palabra adquiere un nuevo significado o modifica el significado original. Existen diferentes tipos de cambio semántico, entre ellos se pueden mencionar los siguientes. El primer tipo es la ampliación del significado. Por poner un ejemplo, vamos a mencionar el adjetivo bárbaro. El adjetivo bárbaro amplió su sentido a extranjero y más tarde también se entiende como alguien que es salvaje, cruel o no refinado. Por otro lado tenemos la alteración del significado. Para dar un ejemplo de esto tenemos la palabra villano, que antes se refería a alguien que vivía en una villa, pero ha pasado a significar ahora alguien que es ruin, malo, malvado o perverso. Luego establecido esto, continuamos y se nos dice que en cuanto a la causa de estos cambios se distinguen 4 tipos. El primer tipo son las causas históricas. Las causas históricas son los cambios que han sido motivados por la evolución del referente en las ciencias, en las instituciones o en las costumbres. Por ejemplo, tenemos que antes la palabra ratón se usaba únicamente para hacer referencia al animal. Ahora se usa también para hacer alusión
a ese aparatito que nos ayuda a trabajar con la computadora y ha sido originado a partir de la informática. Luego tenemos las causas lingüísticas, llamadas también fonéticas, morfológicas y sintácticas, como la contaminación, la etimología popular y las homonimias, entre otras. Un ejemplo de las causas lingüísticas para el cambio de significado de las palabras se da en la palabra vagabundo, que a veces es transformada en vagamundo por las personas que la usan. Luego tenemos las causas sociales. Dentro de las causas sociales se dan préstamos y desplazamientos del área social de la palabra, es decir, es cuando tomamos una palabra de un lugar y la llevamos a otro lugar y en ese lugar se comienza a usar. En esto se da una especialización o generalización. Como ejemplo de esto tenemos arribar, que pasó del ámbito de marinero al general con el valor de llegar a cualquier sitio. Luego tenemos las causas psicológicas que se dan por búsqueda de expresividad o por fuerza emotiva se crean nuevas palabras. Dentro de estas se incluyen los tabúes y los eufemismos. Estos últimos consisten en sustituir una palabra o expresión desagradable por otra de connotaciones menos negativas. Por ejemplo, dejamos de decir negro para decir hombre de color para que resulte menos ofensivo. No decimos ciego para poder decir invidente y que la persona no se sienta mal. Dejamos de decir loco y lo sustituimos por demente. La información continúa y se nos presenta que se elabora una clasificación psicológica de los cambios semánticos basadas en las asociaciones o relaciones que los hablantes establecen entre los significantes o los significados de las palabras. Estas asociaciones pueden ser de contigüidad o proximidad. Dentro de estas tenemos la elipsis, que es de proximidad de significantes. Por ejemplo, se dice, le lanzó un tiro directo. Vamos al cine, Capitol, marchamos en el tren. Luego tenemos la metonimia, que es de proximidad de significados. En esta ponemos, por ejemplo, las siguientes expresiones. Póngame una rioja, nos sirvieron 3 tazas. Y tenemos la desemejanza, que sería la metáfora, que hace alusión a una realidad o concepto que se expresa por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Tenemos 2 ejemplos. El primero es la flor de la vida, haciendo referencia a la juventud. Y el siguiente es, se escuchaba el murmullo del río, haciendo referencia a que se escuchaba el sonido del río. Ahora que ya analizamos la información presentada, vamos a pasar a resolver la actividad que se nos propone. Nos ubicamos acá y se nos dice, ahora que ya leíste la información presentada, contesta lo siguiente en tu cuaderno. La primera cuestión que se le presenta es, ¿qué son los cambios semánticos? Explícalo con tus propias palabras. De esto podemos decir que se llama cambios semánticos a las variaciones que sufren las palabras en cuanto a su significado original. Estos cambios se dan por el uso del lenguaje a través del tiempo y las razones más importantes que originan estos cambios son las causas históricas, las causas lingüísticas, las causas sociales y las causas psicológicas. En el punto 2 se le cuestiona acerca de qué tipos de cambios semánticos existen. Se le pide que explique y ejemplifique. Si nos ubicamos en el texto, vamos a encontrar por acá los tipos de cambios semánticos que existen. Tenemos primero el de ampliación de significado y se nos coloca como ejemplo la palabra bárbaro, que amplió su significado a extranjero y más tarde a una persona salvaje, cruel o no refinada. El otro tipo es la alteración del significado, la cual pone, por ejemplo, la palabra villano, haciendo referencia primeramente a alguien que vivía en una villa y luego pasó a significar o hacer referencia a una persona ruin, malvada o perversa. En el punto 3 se le cuestiona acerca de cuáles son las causas que originan los cambios semánticos y se le pide que elabore un cuadro comparativo. Tenemos la propuesta de cuadro comparativo por acá.
Las causas de los cambios semánticos en el idioma son, primero, las causas históricas, que ya sabemos que son los cambios motivados por la evolución del referente en las ciencias, en las instituciones, en las costumbres. Y un ejemplo de esto es la palabra ratón, que antes se usaba solo para hacer referencia al animal y ahora ha tomado un significado diferente con la aparición de la informática. Por otro lado tenemos las causas lingüísticas. Estas pueden ser fonéticas, morfológicas y sintácticas, como la contaminación, la etimología popular, las homonimias, entre otras. Un ejemplo de los cambios semánticos debido a las causas lingüísticas es la palabra vagabundo, que por el uso popular a veces se transforma en vagamundo. Las causas sociales, por otro lado, son préstamos y desplazamientos del área social de la palabra. En esto se da especialización o generalización. Un ejemplo del cambio de significado o alteración de significado debido a esta causa es la palabra arribar, que pasó del ámbito de marinero al general con el valor de llegar a cualquier sitio. Luego tenemos las causas psicológicas, que hacen referencia a la búsqueda de expresividad o las fuerzas emotivas que crean nuevas palabras. Dentro de estas se incluyen los tabúes, los eufemismos. Estos últimos consisten en sustituir una palabra o expresión desagradable por otra que presente una connotación menos negativa. Los ejemplos de estas son hacer referencia a alguien de piel negra y en lugar de llamarlo negro, llamarlo hombre de color. Referirse a una persona ciega como invidente y referirse a una persona que está loca como demente. Presentado el cuadro comparativo, regresamos a nuestra guía y podemos continuar con la actividad 4. En la actividad 4 le piden revisión, edición y publicación del texto. Al decir texto se hace referencia a ese cuento realista que creamos en la guía anterior. Y con ese cuento realista se le pide lo siguiente. Para finalizar la guía retomarás el borrador del cuento que escribiste con las orientaciones de la guía anterior y realizarás las etapas que corresponden a la revisión, edición y publicación del texto. Para ello, haz lo que se te pide a continuación. Antes de continuar, como la propuesta de cuento yo se la presento ya en su forma final, yo no voy a hacer este proceso, solo se lo voy a explicar. La única modificación que ha sufrido el texto propuesto, el cuento realista de la actividad anterior, es el uso de las nuevas figuras literarias que se nos pide en esta actividad usar. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Lo primero que se le pide, si usted no tomó como referencia el texto propuesto y hizo uno propio, lo que debe hacer es leer ese texto que en este momento está como borrador, ese borrador de su cuento. En esta lectura usted tiene la obligación de identificar errores en la redacción de sus ideas, errores en la ortografía. Para esto debe tomar en cuenta lo que aprendió sobre el español estándar en la actividad 2. También debe verificar si el borrador cumple con lo que estableció en la planificación. Debe tomar nota de todos los elementos que, de acuerdo a su revisión, se le presenten para modificar. En el punto 2, y continuando con este proceso de edición, se le pide que encuentre la manera de incorporar en su cuento las figuras literarias en las que se producen cambios semánticos. Para ello, que elabore una metáfora, un eufemismo si lo necesita, y que si lo necesita puede releer la definición y los ejemplos presentados. En este caso, nosotros vamos a hacer uso de las figuras literarias que se nos presentan explicadas, que son la elipsis, la metonimia y la metáfora. No vamos a hacer uso en este punto del eufemismo. Luego de que haya terminado de explicarles esta actividad, vamos a revisar el cuento y cómo usamos esas figuras literarias en el cuento. Luego de usar las figuras literarias, en el punto 3 se le pide que, después de revisado el cuento y aplicadas las figuras literarias, escriba de nuevo el texto incorporando todos los elementos que identificó en la revisión, eso que debiera corregir si usted hizo su propia propuesta de cuento, y además las figuras literarias que se les solicitó usar en el punto anterior.
En el punto 4 se le pide que nuevamente lea su cuento para verificar si hizo todos los ajustes necesarios o si olvidó alguno, tiene que incorporarlo. Es decir, aquí hay que hacer una nueva revisión para estar seguros de que todo está bien. Ahora, finalmente, en el punto 5, se le pide escribir su versión final del cuento. Y en el punto 6, se le pide publicar ese texto en el medio que le indicó su docente. Este puede ser en WhatsApp, puede ser en Facebook o lo que su docente haya dicho que debe usar para publicar su cuento. Explicados todos los puntos, ahora sí vamos a revisar el cuento. Lo encontramos por acá. Ya sabemos que el cuento trata de una situación, un par de niños que van a iniciar su tercer grado. Lo vimos en la guía anterior. Ellos van a iniciar su tercer grado, están muy contentos, muy felices, pero cuando llegan a la escuela les informan que su maestra de siempre, de segundo grado, se ha tenido que trasladar de escuela, por lo que va a llegar una nueva maestra. Los niños se preocupan mucho, se ponen tristes por la maestra que se fue porque se llevaba muy bien con ella y se sienten un poco nerviosos porque va a llegar la nueva maestra y no saben cómo ella va a comportarse hacia ellos. Entonces, ese nerviosismo natural pone un poquito triste a los niños por esa incertidumbre. Pero de repente se dice que llega la maestra, se abre la puerta, la maestra llega, se describe a la mujer, a la maestra como una mujer muy bonita, de piel blanca, cabellos de oro, se da toda la descripción y luego se dice que comienza a interactuar con los alumnos, manifestándoles que su único deseo es llevarse bien con todos y ayudarles en todo lo que pueda. Los estudiantes también se presentan con ella, todo va muy bien, los niños comienzan a desarrollar sus asignaciones, obtienen muy buenos resultados a lo largo del año y terminan muy felices su tercer grado. De eso trata el texto. Pero a nosotros nos interesa en este punto verificar dónde usamos las figuras literarias que se nos pedían. Tenemos primero el uso de la elipsis. La elipsis, como ya decíamos, es una figura de omisión, en la cual se puede, en una expresión, la cual nos permite que en una expresión coloquemos una palabra una primera vez y luego esta misma palabra se sobreentienda. Es decir, ya no la escribimos, la omitimos. Su piel era de color morena, su cabello negro y rizado. ¿Qué hemos omitido en este punto? Hemos omitido el verbo ser, que en este momento está en su forma era. Luego tenemos nuevamente el caso, su piel era de color blanco, cabello lacio, color castaño, estatura mediana. Nuevamente hemos omitido el verbo ser. Lo hemos escrito una sola vez y se entiende para las siguientes expresiones. Si no hubiese elipsis, dijéramos, por ejemplo, su piel era de color blanco, su cabello era lacio, era color castaño. Luego de presentar la elipsis, continuamos usando la metonimia. La metonimia en este punto se presenta en esta expresión. Cuando decimos todo el salón se puso triste, mencionamos el salón para hacer referencia a los niños que estaban dentro del salón. No mencionamos a los niños directamente en un primer momento, sino al salón. Y así hacemos uso de la metonimia. Luego tenemos el uso de la metáfora en dos puntos diferentes. Primero, en cabellos de oro, haciendo referencia a que la maestra tenía el cabello dorado o amarillo. Comparamos el color del oro, que es dorado, con el color del cabello de la maestra, que es amarillo. El oro y el cabello son dos elementos totalmente diferentes, pero que guardan la característica común de su color. También tenemos uso de metáfora cuando decimos se mostró muy dulce desde el principio. Cuando decimos se mostró dulce, estamos comparando su buen carácter con la dulzura del azúcar. Haciendo referencia al carácter y el azúcar son dos elementos diferentes, pero que guardan la característica común de un sabor agradable. Explicado esto, regresamos a la guía y lo último que se nos indica es que si usted puede comunicarse con su docente para resolver dudas que tenga sobre las actividades, que lo haga. Con esto concluimos entonces la guía 13 de la semana 13 de la fase 3
de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Nuevamente, pedirles que si no se han suscrito al canal todavía, por favor se suscriban, que no olviden dejarme su like para el video y que por favor activen la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un nuevo video, ustedes reciban el aviso. Además, si pueden compartir los videos con alguien más, se los agradeceré un montón. Bendiciones para todos.